¿Qué tal, gente querida? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien, espero que estén teniendo un excelente comienzo de semana. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller. Video que le voy a dedicar a un suscriptor, a un amigo que está desde el primer momento. No lo mencioné antes porque me resulta difícil, por ahí la vorágine de hacer el videíto, recordar el apellido, pero bueno, el nombre es 09 Michael Elizer, así que te lo dedico a vos, amigo, que sé que estás ahí desde el primer momento, desde el primer video. Corresponde que te salude como a tantos otros amigos que obviamente aprecio y tengo contacto casi diario con ellos. Te mando un saludo, lo mismo a todos ustedes. Bueno, en esta ocasión es un video relativamente corto. Quiero describir una calidad de tubos que, si bien alguna vez me los pidieron que los muestre, yo los tengo en mi taller como herramientas de apoyo. Hoy decidí traerlos al tallercito para que cumplan esa misma función, dado que bueno, acá como caja principal tengo los Entop y los Drevo. Pero bueno, estos tubos en castre media de la línea Rein son más o menos de una calidad buena, o sea, si bien por ahí no los utilizaría a nivel profesional netamente, o sea, no serían la primera línea para trabajar en el taller, según mi punto de vista, son unas muy buenas herramientas, dado que las veces que los he utilizado para desajustar o torquear motores, o sea, desarmar bancadas, tapa de cilindro, algún tren delantero, o sea, y los tubos han trabajado muy bien. Bueno, tenemos en milímetros, tenemos en pulgadas, tenemos estriados. El estriado de esta marca la verdad que me convence bastante, dado que la estría no es tan finita y el bulón hexagonal tiene otro tipo de anclaje, de traba si se quiere, acá en el interior del tubo, que le resulta un poco más difícil por ahí zafar. Todos saben mi preferencia con los tubos hexagonales, que para bulones hexagonales obviamente son la mejor opción, pero como ya describí otras veces, se tiene que tratar de bulones hexagonales. Si tenemos bulones multiestría, no nos queda otra que utilizar los tubos estriados, pero bueno, el encastre también es de otra forma. Lo que nos permite por ahí el tubo estriado en un bulón hexagonal es tener más posibilidades de giro con menos grados de trabajo de la llave que estemos utilizando. Rein es una marca que yo conocí hará más o menos 14 años. Fui comprando llaves y un día voy a mostrar llamémosle la evolución, pero la involución de la marca. Que creo que alguna vez hice una charlita de esas para la plataforma, pero bueno, la voy a hacer completa en el canal como corresponde, dado que en lo que es llaves Rein arrancó salvando las distancias, pero manteniendo la anatomía de una Craftsman y terminó horrible. Se parecen mucho a unas de la marca Kletter o algo así que andan dando vueltas con esa anatomía y esa ergonomía y verdaderamente ya no sirven. Pero bueno, eso es tema llaves. Estamos con tubos. Más o menos les dije todo lo que hay que saber. Si bien es un tubo que viene para uso profesional, yo no los tendría como herramienta principal del taller. Sí de apoyo. Pasa a veces que uno está trabajando en la vorágine del trabajo, por ahí pierde de vista el tubo de 3, el tubo de 14. Bueno, va y busca otro. Después, cuando termina las tareas que está realizando, se dedica a ver que el elenco de herramientas esté completo. Pero bueno, en ese ir y venir a veces no se puede perder esos minutos y hay que terminar de hacer un trabajo y la herramienta tiene que estar. Todos dirán, bueno,
comprate 2 Baco para tener uno de apoyo. Sí, bueno, pero generalmente yo trabajo con una línea principal y con una línea secundaria que puede cumplir muy bien la tarea, pero no es para un uso exhaustivo. Este sería el caso, por ejemplo. Yo creo que hoy en día deben estar con el costo de unos tubos Crossmaster, por ejemplo, deben ir por ahí. No tengo referencia, dado que, bueno, como les dije, los compré hace mucho. Los he utilizado para tareas de ajuste de motores, ajuste de tapa de cilindro, tren delantero, que son lugares donde se exige al tubo, a la herramienta, no digo al 100% de su capacidad, pero es donde se trabaja con torque. Una cosa es apretar un tirafondo en una estructura o un buloncito y otra cosa es apretar un bulón de tapa de cilindro. Los tubos han cumplido bastante bien, han cumplido bien con los objetivos. Si hoy en día siguiesen viniendo con esta calidad, con esta terminación, la verdad que serían recomendables. Yo tengo en milímetros desde 8 a 32 y tengo en pulgadas de 3 octavos a 1 pulgada 3/16. Faltándome, porque en aquel momento no había, el de 1 pulgada 1/4. Quiero que sepan que en esta marca nunca vi maletines, cajas, juegos. Yo los he comprado unidad por unidad. Lo mismo que las manijas, ya sean mangos de fuerza, llave crique o bueno, el cardan o la cruceta con algún alarguecito. Pero bueno, quizás no son para tener en el taller a modo de unidad principal, como dije, pero son una linda opción para tener de apoyo. Si van a realizar tareas que no son profesionales, o por ahí tienen un uso profesional, pero en algunos oficios no es una herramienta fundamental, como por ejemplo, no sé, podría ser los amigos que instalan aires cuando ajustan los tirafondos de las ménsulas de los aires, podrían ser tubos que van perfectos. Está bien, necesitarían 2 o 3 medidas, pero sigue siendo una herramienta que es relativamente económica, duradera y no falla, ¿no? A mí no me ha fallado y las he exigido como corresponde utilizar una herramienta. Después, bueno, nada, creo que si mantienen la calidad sería una buena opción. Empatan a Crossmaster, seguro. Los pondría por debajo de Bremen por una cuestión de que tengo mucha más experiencia con Bremen. Estos tubos en algunos aspectos por ahí carecen de cuerpo, pero el hexágono es prolijo. El bulón, cuando es de la medida adecuada como debe ser, apoya perfectamente en cada una de las caras y traba en cada uno de los vértices como corresponde. El estriado es un estriado que no es finito, una buena estría. La tuerca o el bulón a aflojar o a ajustar se ancla de una manera particular, reduciendo mucho la posibilidad de zafe, dado que el tubo estriado tiene que tener algunas condiciones que hagan que el ajuste se dé perfecto, porque obviamente es distinta la superficie de anclaje y si está un poquito marcado el bulón o un poquito marcado el tubo, esto zafa. Por eso hay que tener la medida que corresponde para el bulón o la tuerca que corresponde para que no pasen esas cosas. Después, bueno, tienen sus pros, que podemos tener más posibilidades de ajustar o aflojar, dado que, ¿qué pasa? Hay el doble de
posibilidades, entonces la llave nos quedaría en otro ángulo y podemos trabajar con menos ángulo de giro en la llave. O sea, si necesitásemos sacar y poner la llave, esto lo podríamos hacer cada 60 grados y esto lo podríamos hacer cada 30 grados. Así que bueno, esto es más o menos un resumen de unos tubos que empezaron siendo muy buenos para lo que es el uso casi profesional. Quiero que sepan que no los he visto en buloneras, las buloneras industriales que yo frecuento, nunca los vi. Estas unidades las compré en ferreterías de barrio, no siempre en la misma. Sí tenían el mismo sistema, el sistema de tablero de la marca Rein, y ahí tenían las manijas, tenían los alargues y los tubos, cada uno en su lugar como corresponde. Así que bueno, les dejo este videito. Espero que si les sirven puedan conseguir de esta calidad, dado que, como dije, hace aproximadamente 14 años que Rein anda dando vuelta, y esperemos no haya pasado como con las llaves. Las llaves verdaderamente arrancaron muy bien y terminaron siendo horribles. Les mando un saludo, los espero esta noche en otra charlita de Siciliano en su taller. Hago un paréntesis, un saludo y un abrazo a todos los amigos que cada noche esperan el videíto para mirarlo como si fuese una película o una serie y después se van a dormir. La verdad que eso es muy gratificante, hace que uno tenga ganas de seguir haciendo este tipo de cosas, dado que bueno, hay cierto esfuerzo por lograr estos pequeños videos, estas pequeñas charlas. Así que nada, les mando un saludo y el agradecimiento de corazón. Los dejo con un estriado y los dejo con un hexagonal. Castre media. Nos vemos.